La noche perfecta de un empresario millonario casi terminó en tragedia sobre las aguas. Fue la voz desesperada de una niña de la calle la que le impidió embarcar con su familia en un yate saboteado. Cuando se zambulló, encontró una bomba en cuenta regresiva. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Era el atardecer perfecto en Puerto Vallarta. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, mientras las olas rompían suavemente contra la costa del exclusivo fraccionamiento Conchas Chinas. Rodrigo Mendoza, uno de los empresarios más exitosos en el sector de logística marítima de México, observaba desde la terraza de su lujoso yate, Esperanza del Pacífico, cómo los últimos rayos de sol acariciaban las aguas turquesas del Pacífico mexicano. Después de 15 años de esfuerzo incansable, Rodrigo estaba a punto de celebrar el logro más importante de su carrera, un contrato multimillonario con una empresa internacional que consolidaría a Transportes Mendoza como líder indiscutible en la industria logística del país. El contrato no solo representaba una victoria profesional, sino la culminación de un sueño que comenzó en un pequeño despacho rentado en la colonia Roma de Ciudad de México. ¿Todo listo para esta noche, mi amor?, preguntó Gabriela, su esposa, mientras se acercaba con una copa de champán en la mano. Su vestido color turquesa resplandecía con la luz del ocaso, haciendo juego con sus ojos claros que tanto habían cautivado a Rodrigo desde aquella primera vez que la vio en la universidad. «Perfecto, mi Gaby», respondió Rodrigo, abrazándola por la cintura. «El chef ya preparó las langostas que mandé traer de Sinaloa. El champán está enfriando y los músicos llegarán en una hora. Esta noche será inolvidable». A pocos metros de ellos, Emiliano, su hijo de 8 años, jugaba con su tablet, completamente ajeno a la importancia del momento. El pequeño había heredado la sonrisa de su madre y la determinación de su padre, una combinación que, según Rodrigo, lo llevaría muy lejos en la vida. «Papá, ¿podemos zarpar ya? Quiero ver los delfines antes de que oscurezca», preguntó el niño levantando la mirada de su dispositivo por primera vez en horas. «Pronto, campeón», respondió Rodrigo, revolviéndole el cabello. «Primero tengo que revisar algunos detalles con el capitán Ortega». El Esperanza del Pacífico era el orgullo de Rodrigo. Un yate de 25 metros que había comprado hace apenas 3 meses, símbolo de su éxito empresarial y escenario perfecto para celebrar el contrato que cambiaría el rumbo de su empresa para siempre. La embarcación contaba con 5 camarotes, jacuzzi en cubierta, sala de entretenimiento y una cocina digna de un restaurante de 5 estrellas. Esta noche, el yate sería el escenario de una celebración íntima, solo con su familia y los ejecutivos más cercanos de la empresa. Mientras Rodrigo repasaba mentalmente los detalles de la velada, un miembro de la tripulación se acercó discretamente. «Don Rodrigo, ya está todo preparado. El capitán Ortega dice que pueden zarpar cuando usted lo indique». «Gracias, Manuel. Dile que en 15 minutos estaremos listos». Rodrigo respiró profundamente el aire salado del mar. Sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Había trabajado duramente para llegar hasta aquí, superando obstáculos que muchas veces parecieron insalvables. Recordaba cómo había comenzado con un solo camión, transportando mercancías entre Guadalajara y Ciudad de México, durmiendo apenas 4 horas diarias y reinvirtiendo cada peso ganado. Ahora, su flota contaba con más de 200 vehículos, 3 barcos cargueros y contratos con las principales empresas del país. Sin embargo, el camino no había estado exento de rivales y enemigos. Octavio Durán, dueño de Logística Pacífico, había sido su principal competidor durante años. Un hombre despiadado en los negocios que no dudaba en utilizar tácticas cuestionables para ganar terreno en el mercado. Rodrigo siempre había optado por la transparencia y la ética empresarial, lo que le había valido la confianza de clientes importantes, pero también la enemistad de Durán. «Señor, disculpe», interrumpió Manuel nuevamente. «Hay una niña en el muelle que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». Rodrigo frunció el ceño, extrañado. Se asomó por la barandilla del yate y vio a una pequeña figura al final del muelle. Era Lupita, una niña de unos 12 años que ocasionalmente se acercaba a los muelles para vender artesanías a los turistas.
Rodrigo la conocía bien. Varias veces le había comprado pulseras tejidas o le había dado algunas monedas para ayudar a su familia. «Ahora voy», respondió, intrigado por la insistencia de la niña. «¿Qué sucede?», preguntó Gabriela, notando la expresión preocupada de su esposo. «Nada importante, es solo Lupita, la niña de las artesanías. Dice que necesita hablar conmigo. Vuelvo en un minuto». Rodrigo descendió por la pasarela hacia el muelle. A medida que se acercaba, notó algo diferente en Lupita. La niña, normalmente sonriente y vivaz, tenía una expresión de terror en el rostro. Sus pies descalzos y su vestido gastado contrastaban dramáticamente con el lujo que la rodeaba en el club náutico. «Don Rodrigo, por favor, no suba a ese barco», dijo la niña con voz temblorosa en cuanto lo tuvo cerca. «Vi a dos hombres haciendo algo malo debajo del yate. Estaban poniendo algo y hablaban de que iba a fallar a mitad del mar». Rodrigo se quedó inmóvil, procesando las palabras de Lupita. Por un momento, pensó que podría ser una exageración infantil o un malentendido. Después de todo, ¿por qué confiar ciegamente en el relato alarmista de una niña de la calle? «¿Estás segura de lo que viste, Lupita?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Cómo eran esos hombres?» «Uno era alto y flaco, con una cicatriz aquí», señaló su mejilla derecha. «El otro era más gordito y calvo. Traían uniformes de mecánicos, pero nunca los había visto antes por aquí. Los escuché decir que el sistema fallaría cuando estuvieran mar adentro y que el jefe estaría satisfecho». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. La descripción del hombre con la cicatriz coincidía con Ernesto Salgado, un ex empleado de Transportes Mendoza, que había sido despedido hace 6 meses por irregularidades en el manejo de combustible. Salgado ahora trabajaba para Octavio Durán. «¿Hace cuánto tiempo los viste, Lupita?» «Como hace 1 hora, don Rodrigo. Se fueron en una camioneta negra». Rodrigo miró hacia el yate donde su esposa y su hijo esperaban ilusionados. La celebración perfecta que había planeado durante semanas parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Debía cancelar todo por la advertencia de una niña o ignorarla y arriesgarse? «Gracias por avisarme, Lupita. Espérame aquí, por favor». Regresó rápidamente al yate, donde Gabriela lo esperaba con expresión interrogante. «¿Todo bien, mi amor?». Rodrigo titubeó. No quería alarmar a su familia sin estar seguro, pero tampoco podía ignorar la advertencia. «Gaby, necesito que tú y Emiliano bajen del yate por un momento. Hay algo que debo verificar con el capitán Ortega». «¿Qué pasa, Rodrigo? Me estás asustando». «Probablemente no sea nada, pero Lupita dice que vio a unos hombres manipulando algo debajo del yate. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de zarpar». Gabriela conocía bien a su esposo. Sabía que no actuaría así por una simple precaución. «Esa niña siempre inventa historias, Rodrigo. No podemos retrasar la celebración por algo así. Los invitados llegarán en cualquier momento». «Solo serán unos minutos, Gaby. Por favor, lleva a Emiliano al restaurante del club y pidan algo mientras yo reviso esto con el capitán». A regañadientes, Gabriela accedió. Tomó a Emiliano de la mano y bajaron del yate. Rodrigo inmediatamente buscó al capitán Ortega, un hombre con 30 años de experiencia marítima en quien confiaba plenamente. «Capitán, necesito que revisemos completamente el yate. Hay una posibilidad de que alguien haya manipulado algo bajo el casco». El capitán Ortega, acostumbrado a tomar en serio cualquier advertencia de seguridad, asintió sin hacer preguntas. Junto con 2 miembros de la tripulación, inspeccionaron el motor, el sistema eléctrico y todos los compartimentos accesibles. No encontraron nada fuera de lo normal. «Todo parece en orden, don Rodrigo», informó el capitán después de 40 minutos de inspección exhaustiva. «Los motores funcionan perfectamente y los sistemas están operativos. No hay señales de manipulación». Rodrigo se sintió momentáneamente aliviado, pero algo en su interior seguía inquietándolo. La expresión de terror en los ojos de Lupita era demasiado genuina para ser ignorada. «Capitán, ¿es posible que hayan manipulado algo en la parte inferior del casco? Algo que no podamos ver desde aquí». El capitán reflexionó por un momento. «Es poco probable, pero no imposible. Tendríamos que hacer una inspección submarina para estar completamente seguros». Rodrigo miró su reloj. Los invitados comenzarían a llegar en menos de 1 hora. Cancelar ahora significaría un bochorno profesional y personal. Pero la alternativa, si Lupita tenía razón,
Era impensable. Hagámoslo, decidió finalmente. Voy a ponerme el traje de buceo y revisaré personalmente. Usted quédese aquí y asegúrese de que nadie más suba al yate hasta que yo regrese. El capitán Ortega asintió, aunque no pudo ocultar su sorpresa ante la determinación de su jefe. Rodrigo se dirigió al camarote principal donde guardaba su equipo de buceo. Mientras se preparaba, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que estaba haciendo. Si encontraba algo, significaría que alguien, probablemente Octavio Durán, había planeado sabotear su momento de gloria. Si no encontraba nada, habría arruinado la celebración por una falsa alarma. Con el equipo de buceo puesto, Rodrigo se sumergió en las aguas cálidas del Pacífico mexicano. La visibilidad era limitada a esa hora del crepúsculo, pero la luz subacuática que había instalado en su máscara le permitía ver lo suficiente. Nadó hasta la parte inferior del casco, donde Lupita había indicado que vio a los hombres trabajando. Al principio, no notó nada inusual. El casco blanco reluciente del Esperanza del Pacífico parecía intacto, pero cuando se acercó a la zona del timón, descubrió algo que le heló la sangre, una pequeña caja negra adherida al casco con imanes potentes. De la caja salían varios cables que se conectaban al sistema hidráulico del timón. No era una bomba como había temido inicialmente, sino un dispositivo de sabotaje mucho más sofisticado. Un mecanismo diseñado para hacer fallar el sistema de dirección cuando el yate estuviera mar adentro, dejándolos a la deriva en una zona peligrosa conocida por sus fuertes corrientes. Con manos temblorosas por la adrenalina, Rodrigo desprendió cuidadosamente el dispositivo y lo aseguró a su cinturón de buceo. Emergió rápidamente, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Alguien había planeado deliberadamente poner en peligro a su familia y a todos los que estarían a bordo. Cuando subió al muelle, el capitán Ortega y Manuel lo esperaban con expresiones ansiosas. ¿Encontró algo, don Rodrigo?, preguntó el capitán. Rodrigo mostró el dispositivo, aún goteando agua de mar. Esto estaba conectado al sistema hidráulico. Parece diseñado para causar un fallo catastrófico en el timón cuando estuviéramos mar adentro. El rostro del capitán palideció. Dios mío, don Rodrigo. Si hubiera fallado en esa zona con las corrientes, no terminó la frase, pero los tres hombres entendieron la gravedad de lo que podría haber ocurrido. Llame a seguridad del puerto y a la policía, ordenó Rodrigo. Y que nadie toque este dispositivo. Puede contener huellas digitales. Mientras Manuel corría a cumplir la orden, Rodrigo buscó con la mirada a Lupita, que seguía esperando en el mismo lugar del muelle, mordiéndose las uñas nerviosamente. Se acercó a ella, aún chorreando agua. Tenías razón, Lupita. Había algo malo en el yate. Nos has salvado a todos. La niña sonrió tímidamente, pero su expresión seguía mostrando preocupación. ¿Ya no está en peligro, don Rodrigo? No, gracias a ti, respondió colocando una mano sobre el hombro de la pequeña. Pero necesito que me digas exactamente todo lo que viste y escuchaste. Cada detalle es importante. Lupita asintió con determinación. Se sentaron en una banca del muelle mientras esperaban a las autoridades. La niña le contó que había estado vendiendo pulseras cerca del club náutico cuando vio a los dos hombres llegar en una camioneta negra sin placas. Vestían overoles de mecánicos con un logo que no reconoció, pero que definitivamente no era el del club náutico. Se movían furtivamente y miraban constantemente a su alrededor, como asegurándose de que nadie los observaba. Me escondí detrás de unos barriles, don Rodrigo. No sé por qué, pero algo me dijo que no eran buenas personas, explicó Lupita. Los vi ponerse equipos de buceo y sumergirse cerca de su yate. Cuando salieron, uno le dijo al otro, «Listo, el dispositivo está instalado. En cuanto salgan a mar abierto y pasen por la zona de Cabo Corrientes, el sistema fallará. El jefe estará satisfecho». Rodrigo escuchaba atentamente, conectando puntos en su mente. Cabo Corrientes era precisamente la zona peligrosa que había imaginado, conocida por sus traicioneras corrientes que habían causado varios accidentes marítimos en el pasado. ¿Reconocerías a esos hombres si los vieras de nuevo?, preguntó. Sí, don Rodrigo, especialmente al de la cicatriz. Tenía ojos muy fríos. En ese momento Gabriela y Emiliano regresaron del restaurante del club. Al ver a Rodrigo empapado y hablando con Lupita, se acercaron rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás mojado?»,
preguntó Gabriela, alarmada. Rodrigo dudó por un momento. No quería asustar a su hijo, pero tampoco podía ocultar la verdad a su esposa. Emiliano, ¿por qué no vas con Manuel a ver si los músicos ya llegaron?, sugirió, haciendo un gesto al tripulante que acababa de regresar. Una vez que el niño se alejó, Rodrigo mostró a Gabriela el dispositivo de sabotaje. Esto estaba conectado al sistema de dirección del yate. Lupita tenía razón. Alguien intentó sabotear nuestra celebración. El rostro de Gabriela se transformó del escepticismo al horror en segundos. Dios mío, Rodrigo, ¿quién haría algo así? Tengo mis sospechas, respondió sombríamente. Pero primero debemos hablar con la policía. Minutos después, 2 patrullas de la policía municipal y un equipo de seguridad del puerto llegaron al muelle. El comisario Javier López, un hombre de mediana edad con bigote espeso y ojos penetrantes, tomó personalmente las declaraciones. Conocía bien a Rodrigo. El empresario había donado equipos de comunicación a la policía local el año pasado. Don Rodrigo, esto es muy grave, dijo el comisario después de examinar el dispositivo. Esto no es obra de delincuentes comunes. Es un sabotaje profesional, planeado meticulosamente. Lo sé, comisario, y creo saber quién está detrás de esto. Mientras la policía recolectaba evidencias y tomaba fotografías, Rodrigo explicó su teoría. Octavio Durán, desesperado por el contrato que acababa de perder, habría orquestado el sabotaje para eliminarlo de la competencia. La descripción del hombre con la cicatriz coincidía con Ernesto Salgado, ex empleado de Transportes Mendoza, que ahora trabajaba para Durán. Es una acusación muy seria, don Rodrigo, advirtió el comisario. Necesitaremos pruebas contundentes para proceder contra alguien tan influyente como Durán. Lo entiendo, comisario. Pero el dispositivo debe tener huellas digitales y seguramente las cámaras del Club Náutico captaron la camioneta negra. El comisario asintió y ordenó a sus oficiales revisar las grabaciones de seguridad. Mientras tanto, la noticia del sabotaje frustrado comenzaba a circular entre el personal del Club Náutico. Los invitados a la celebración empezarían a llegar en cualquier momento y Rodrigo tuvo que tomar una decisión difícil. «Gaby, tendremos que cancelar la celebración en el yate», dijo finalmente. «No podemos arriesgarnos. Además, la policía necesitará revisar completamente la embarcación». Gabriela, aún conmocionada por lo ocurrido, asintió sin protestar. «Podríamos trasladar la celebración al salón del club», sugirió. «Ya tenemos todo preparado y sería una lástima desperdiciar la comida y el champán». Rodrigo consideró la idea. Cancelar completamente sería darle la victoria a quien hubiera planeado el sabotaje. Seguir adelante, aunque fuera en tierra firme, sería un acto de resistencia. «Tienes razón. Hagámoslo en el club. Pero primero, hay algo que debo hacer». Se volvió hacia Lupita, que había permanecido en silencio durante toda la conversación con la policía. La niña parecía incómoda entre tanto adulto y tanto lujo. «Lupita, nos has salvado la vida hoy. Si no fuera por ti, hubiéramos zarpado sin saber lo que nos esperaba». La niña bajó la mirada, avergonzada por la atención. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, don Rodrigo». «No, Lupita, hiciste lo que muy pocos harían, y quiero agradecértelo. ¿Dónde están tus padres? Me gustaría hablar con ellos». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de la niña. «Mi mamá trabaja limpiando casas en Conchas Chinas. Mi papá, él ya no está con nosotros». Gabriela, que se había acercado, puso una mano sobre el hombro de Lupita. «¿Te gustaría acompañarnos esta noche?», preguntó con dulzura. «Vamos a tener una celebración con mucha comida deliciosa. Podríamos llamar a tu mamá para pedirle permiso». Los ojos de Lupita se iluminaron momentáneamente, pero luego la duda apareció en su rostro. «No creo que sea buena idea, señora. No estoy vestida para una fiesta elegante». Gabriela sonrió comprensivamente. «Eso tiene fácil solución. Tengo algunas cosas en el yate que podrían quedarte bien. Además, eres nuestra invitada de honor». Rodrigo observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. En medio de la crisis, su esposa demostraba una vez más su generosidad y calidez. Asintió en señal de aprobación. «Lupita, por favor, acepta nuestra invitación. No estaríamos celebrando nada esta noche si no fuera por ti». Después de una breve vacilación, la niña accedió.
Gabriela la llevó al yate para ayudarla a arreglarse, mientras Rodrigo coordinaba con el personal del club el traslado de la celebración al salón principal. Mientras los invitados comenzaban a llegar, ajenos al drama que acababa de desarrollarse, Rodrigo no podía dejar de pensar en quién había orquestado el sabotaje. Las piezas del rompecabezas apuntaban claramente a Octavio Durán, pero necesitaba pruebas contundentes antes de acusarlo formalmente. El comisario López se acercó discretamente. «Don Rodrigo, hemos revisado las grabaciones de seguridad. Efectivamente, una camioneta negra sin placas entró al club a las 3:45 p.m. Los dos ocupantes coinciden con la descripción dada por la niña. ¿Se puede identificar a los sujetos? No, claramente. Llevaban gorras y gafas oscuras, pero uno de ellos tiene lo que parece ser una cicatriz en la mejilla derecha. Hemos enviado las imágenes para mejorarlas digitalmente». Rodrigo asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Gracias, comisario. Por favor, manténgame informado de cualquier novedad». Los invitados, ejecutivos importantes y socios comerciales, comenzaron a llenar el elegante salón del Club Náutico. La noticia del cambio de ubicación había sido recibida con comprensión, aunque Rodrigo decidió no mencionar el verdadero motivo, presentándolo simplemente como un problema técnico con el yate. La velada transcurría con aparente normalidad. La exquisita comida, el champán de primera calidad y la música en vivo creaban una atmósfera festiva. Rodrigo dio un emotivo discurso sobre el nuevo contrato y el futuro prometedor de Transportes Mendoza, recibiendo calurosos aplausos. Pero por dentro, una tormenta de preocupaciones agitaba su mente. En un momento de la noche, Rodrigo se encontró observando a Lupita, quien lucía transformada con un vestido prestado por Gabriela y el cabello recogido con una cinta elegante. La niña conversaba tímidamente con Emiliano, quien parecía fascinado por sus historias sobre la vida en las calles de Puerto Vallarta. Había algo en Lupita que le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar qué era. Sus gestos, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, le recordaban a alguien, pero no podía precisar a quién. El comisario López apareció nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. «Don Rodrigo, necesito hablar con usted en privado. Tenemos nueva información sobre el caso». Rodrigo se disculpó con los invitados cercanos y siguió al comisario hasta un rincón apartado del salón. «Hemos identificado parcialmente al hombre de la cicatriz», informó López en voz baja. «Como usted sospechaba, se trata de Ernesto Salgado. Estamos tramitando una orden para interrogarlo». «¿Y el otro sujeto?» «Aún no lo hemos identificado, pero seguimos trabajando en ello». «¿Alguna conexión directa con Octavio Durán?» El comisario hizo una pausa antes de responder. «Nada concreto todavía, pero estamos investigando las llamadas telefónicas de Salgado en los últimos días. Si contactó a Durán, lo sabremos pronto». Rodrigo agradeció la información y regresó a la celebración, intentando mantener una apariencia de calma y felicidad. Pero su mente estaba fija en una sola idea: descubrir quién había intentado sabotear no solo su yate, sino su vida entera. Mientras la noche avanzaba, notó que Lupita observaba con frecuencia hacia la entrada del salón, como si esperara ver a alguien. Su expresión alternaba entre la alegría de participar en un evento tan lujoso y una extraña inquietud. «¿Estás bien, Lupita?», preguntó Rodrigo acercándose a ella. «¿Estás buscando a alguien?». La niña se sobresaltó ligeramente. «No, don Rodrigo. Bueno, en realidad, me preguntaba si mi mamá habrá recibido el mensaje. Le dije a la señora Gabriela dónde trabaja mi mamá, pero no tenemos teléfono. No te preocupes. He enviado a uno de mis empleados a buscarla personalmente. Pronto estará aquí». Lupita sonrió agradecida, pero algo en su mirada seguía transmitiendo inquietud. Rodrigo decidió indagar un poco más. «Lupita, ¿hay algo más que te preocupe? Puedes confiar en mí». La niña dudó por un momento, como si estuviera debatiendo internamente si debía compartir algo importante. «Don Rodrigo, hay algo que no le he dicho sobre los hombres del yate», confesó finalmente bajando la voz. «Cuando estaban hablando mencionaron un nombre. Dijeron que Javier habría estado orgulloso de lo que estaban haciendo». Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Javier, un nombre común en México, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. «¿Javier?
¿Estás segura que dijeron ese nombre? Lupita asintió con firmeza. Sí, estoy segura. Y uno de ellos dijo algo más. Dijo, es una lástima que Javier no viviera para ver esto. Finalmente se hace justicia. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. ¿Quién era este Javier? ¿Y qué tenía que ver con el intento de sabotaje? La velada continuaba a su alrededor, con risas y conversaciones animadas, pero para Rodrigo, el mundo acababa de detenerse. Una pieza crucial del rompecabezas acababa de caer en su lugar, aunque aún no entendía completamente su significado. La celebración continuaba en el salón del club náutico, pero Rodrigo apenas podía concentrarse en las conversaciones a su alrededor. El nombre Javier resonaba en su mente como un eco persistente. En sus 15 años como empresario, había conocido a varios hombres con ese nombre, pero ninguno que pudiera estar relacionado con un acto de sabotaje tan elaborado. Cerca de la medianoche, cuando algunos invitados ya comenzaban a despedirse, una mujer de aspecto cansado y manos ásperas por el trabajo entró tímidamente al salón. Vestía ropa sencilla pero limpia, y su rostro reflejaba años de esfuerzo y sacrificio. Lupita, al verla, corrió hacia ella con una mezcla de alegría y nerviosismo. «¡Mamá! ¡Viniste!». La mujer abrazó a su hija, visiblemente aliviada de encontrarla bien, aunque claramente incómoda en aquel ambiente lujoso. «Lupita, me tenías preocupada. El señor que fue a buscarme solo me dijo que estabas aquí y que era importante que viniera». Rodrigo se acercó a ellas con una sonrisa cordial. «Señora, soy Rodrigo Mendoza. Su hija ha hecho algo extraordinario hoy. Nos ha salvado a mí y a mi familia de un grave peligro». La mujer, que se presentó como Carmen Ramírez, escuchó con asombro el relato de lo sucedido. Sus ojos iban de Rodrigo a Lupita, incrédula ante la valentía de su pequeña. «Mi Lupita siempre ha sido muy observadora», dijo finalmente, acariciando el cabello de su hija. Su padre era igual. Notaba cosas que otros pasaban por alto. La mención del padre de Lupita captó inmediatamente la atención de Rodrigo. «¿El padre de Lupita?», preguntó con cautela. «¿Puedo preguntar cómo se llamaba?». Carmen bajó la mirada, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Javier Ramírez». El impacto de la revelación golpeó a Rodrigo como una ola fría. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas seguía incompleto. «Señora Ramírez, sé que puede parecer extraño, pero ¿podríamos hablar en privado un momento? Creo que hay cosas importantes que deberíamos discutir». Carmen asintió, aunque con cierta aprensión. Gabriela, que había estado observando la escena, se acercó y ofreció llevar a Lupita y Emiliano a la mesa de postres mientras los adultos conversaban. Rodrigo condujo a Carmen a una pequeña terraza adjunta al salón. La luna llena iluminaba la bahía de Puerto Vallarta, creando un escenario de belleza serena que contrastaba con la tensión del momento. «Señora Ramírez, disculpe mi indiscreción, pero necesito saber más sobre su esposo». Lupita escuchó a los saboteadores mencionar el nombre de Javier, diciendo que finalmente se hacía justicia. Carmen se quedó inmóvil, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y sorpresa. «Mi Javier falleció hace 3 años», comenzó, su voz apenas audible. Era contador. Trabajaba para una empresa de logística llamada Corporativo Durán. El nombre cayó como una bomba. Corporativo Durán era la empresa matriz de Logística Pacífico, propiedad de Octavio Durán. Javier descubrió irregularidades en las cuentas, continuó Carmen. Desvíos de fondos, facturas falsas, evasión de impuestos. Al principio pensó que eran errores, pero cuando investigó más a fondo, descubrió que era un sistema elaborado de fraude. El señor Durán estaba vaciando su propia empresa para no pagar a los acreedores y evadir impuestos. Rodrigo escuchaba atentamente, cada palabra confirmando sus sospechas sobre Octavio Durán. ¿Qué hizo Javier con esa información? Lo que cualquier hombre honesto haría. Habló primero con su jefe directo, pero lo ignoraron. Luego fue directamente con el señor Durán, pensando ingenuamente que quizás no estaba al tanto. Durán fingió preocupación y prometió investigar. Una semana después, Javier fue despedido, acusado falsamente de ser él quien había manipulado las cuentas. Carmen hizo una pausa, sus manos temblorosas. Javier no se rindió. Reunió todas las pruebas que había recopilado. Documentos, archivos digitales,
grabaciones de conversaciones. Las guardó en una memoria USB y fue a denunciar a la fiscalía. Pero alguien dentro de la fiscalía debía estar en la nómina de Durán, porque al día siguiente Javier recibió amenazas. Le dijeron que si valoraba a su familia, olvidaría todo el asunto. ¿Y lo hizo? ¿Olvidó el asunto? Carmen negó con la cabeza. Mi Javier era demasiado honesto para su propio bien. Pensó que podría obtener justicia de otra manera. Contactó a un periodista del diario El Pacífico y le entregó copias de toda la evidencia. El periodista prometió investigar y publicar un reportaje completo. 3 días después, Javier. Su voz se quebró. Hubo un accidente. El auto de Javier perdió los frenos en la carretera a Guadalajara. Los investigadores dijeron que fue una falla mecánica, pero nosotros sabíamos la verdad. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La historia de Javier Ramírez era un testimonio de la crueldad y la impunidad con la que operaba Octavio Durán. ¿Y el reportaje? ¿Se publicó? Nunca. El periodista llamó unos días después, aterrorizado. Dijo que había recibido amenazas contra su familia y que el editor del periódico había bloqueado la publicación tras recibir una llamada de alguien poderoso. Nos devolvió los documentos y desapareció. Poco después nos quedamos sin casa. El banco ejecutó la hipoteca con una rapidez inusual. Tuvimos que mudarnos a un pequeño cuarto en la colonia 5 de diciembre. Y así hemos vivido desde entonces, con lo poco que gano limpiando casas. Rodrigo procesaba cada palabra, sintiendo una mezcla de indignación y culpa. Mientras él prosperaba en el negocio de la logística, una familia había sido destruida por intentar hacer lo correcto. Señora Ramírez, ¿qué pasó con la evidencia que Javier recopiló? Carmen miró hacia el salón, donde Lupita reía con Emiliano mientras comían pastel. La guardé. Javier me hizo prometer que nunca me desharía de ella. Está escondida en nuestra casa, dentro de un oso de peluche que perteneció a Lupita cuando era bebé. A veces pienso que debería quemarla y olvidar todo, pero sería traicionar la memoria de Javier. Esa evidencia podría ser crucial ahora, dijo Rodrigo con urgencia. No solo para esclarecer el intento de sabotaje contra mi yate, sino para hacer justicia a la memoria de su esposo. Carmen lo miró con escepticismo. Señor Mendoza, hemos visto lo que Octavio Durán es capaz de hacer. Tiene conexiones en todas partes. ¿Qué le hace pensar que esta vez será diferente? Porque ahora hay algo que no había antes. Un intento de sabotaje documentado contra mí. Un empresario con suficiente influencia para ser escuchado. Y porque no estarán solos en esto. Les prometo que haré todo lo posible para que se haga justicia. En ese momento, Gabriela se acercó a la terraza seguida por el comisario López. Rodrigo, el comisario tiene noticias importantes, anunció con expresión seria. López esperó a que Rodrigo le indicara que podía hablar libremente frente a Carmen. Hemos localizado a Ernesto Salgado, informó el comisario. Estaba preparándose para salir de la ciudad. Lo detuvimos en la terminal de autobuses con un boleto a Ciudad de México. Tenía una cantidad considerable de dinero en efectivo y un pasaporte falso. ¿Ha confesado algo?, preguntó Rodrigo. Aún no, pero está nervioso. Creo que con un poco de presión podría hablar. El problema es que sin evidencia física que lo vincule directamente con el sabotaje, no podremos retenerlo por mucho tiempo. Rodrigo intercambió una mirada significativa con Carmen. Comisario, creo que estamos cerca de resolver este caso y uno mucho más antiguo. La señora Ramírez tiene información crucial que podría cambiar todo. Brevemente, Rodrigo explicó la conexión entre Javier Ramírez, Octavio Durán y el posible motivo del sabotaje. El comisario escuchaba con creciente interés. Señora Ramírez, si usted tiene esa evidencia, necesitamos verla cuanto antes, dijo López. Puedo asignarle protección policial a usted y a su hija mientras investigamos. Carmen dudó, años de miedo y desconfianza pesando sobre ella. No quiero poner a Lupita en peligro. Ya perdió a su padre. Entiendo su preocupación, intervino Gabriela con voz suave. Pero piense que mientras Durán siga libre, el peligro nunca desaparecerá completamente. Esta podría ser la oportunidad de obtener la justicia que su esposo buscaba y asegurar un futuro mejor para Lupita. Las palabras de Gabriela parecieron tocar algo profundo en Carmen. Después de un largo momento de reflexión, asintió lentamente. De acuerdo, les mostraré los documentos, pero quiero que Lupita esté segura.
Pueden quedarse en nuestra casa esta noche, ofreció Gabriela sin dudar. Tenemos habitaciones de sobra y está en una zona vigilada. El comisario López asintió en señal de aprobación. Enviaré a 2 oficiales para que los acompañen. Mientras tanto, iré a la comisaría para presionar un poco más a Salgado. Si sabe que tenemos evidencia contra Durán, podría estar más dispuesto a cooperar. Mientras regresaban al salón, donde la celebración comenzaba a decaer, Rodrigo no podía dejar de observar a Lupita. La niña que había salvado a su familia resultaba ser la hija de un hombre que había intentado hacer lo correcto y había pagado el precio más alto. El destino, con su misteriosa forma de entrelazar vidas, los había reunido en un momento crucial. Los invitados se fueron retirando, ajenos al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Rodrigo dio por concluida la celebración con un breve discurso de agradecimiento, sin mencionar nada sobre el sabotaje o las recientes revelaciones. Una hora más tarde, 2 vehículos salían del club náutico bajo la discreta vigilancia de patrullas policiales. En uno iban Rodrigo, Gabriela, Emiliano, Carmen y Lupita, rumbo a la residencia de los Mendoza, en la exclusiva zona de Conchas Chinas. En el otro, el comisario López se dirigía a la comisaría para interrogar a Ernesto Salgado. El trayecto transcurrió en un silencio tenso, ocasionalmente interrumpido por las preguntas inocentes de Emiliano, quien había congeniado rápidamente con Lupita y no entendía la gravedad de la situación. Al llegar a la casa, una elegante construcción de estilo mediterráneo con vista al océano, Gabriela se encargó de acomodar a Carmen y Lupita en habitaciones contiguas. Les proporcionó ropa cómoda para dormir y les aseguró que estarían completamente seguras. «Mañana temprano iremos a su casa por los documentos», explicó Rodrigo. «El comisario López nos acompañará personalmente». Carmen asintió, agotada por las emociones del día. «Gracias por todo lo que están haciendo por nosotras, señor Mendoza. Javier estaría agradecido». «No, señora Ramírez. Somos nosotros quienes estamos en deuda con ustedes. Si Lupita no hubiera visto a esos hombres y tenido el valor de advertirnos, no quiero ni pensar en lo que habría pasado». Después de asegurarse de que sus invitadas estaban cómodas, Rodrigo y Gabriela se retiraron a su habitación. Era casi las 3 de la madrugada, pero el sueño parecía una posibilidad remota. «Es increíble cómo todo está conectado», comentó Gabriela mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. «La hija del hombre que intentó denunciar a Durán termina salvándonos de un atentado ordenado por el mismo Durán». «Demasiada coincidencia para ser casualidad», respondió Rodrigo pensativo. «Es como si Javier Ramírez de alguna manera hubiera puesto a su hija en el lugar correcto en el momento preciso. ¿Crees que Durán descubrió que Lupita es hija de Javier? ¿Que el sabotaje fue una forma de eliminar 2 problemas a la vez? ¿A ti como competidor y a la familia de Javier como testigos potenciales?» Rodrigo no había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. «Es posible. Lupita lleva 3 años vendiendo artesanías en el puerto. Quizás alguien la reconoció y le informó a Durán. Sabiendo que la niña me conocía y que yo a veces la ayudaba, podría haber visto una oportunidad para deshacerse de todos nosotros de un solo golpe». Un escalofrío recorrió a Gabriela. «Eso significa que Carmen y Lupita han estado en peligro todo este tiempo sin saberlo. Y continuarán en peligro hasta que Durán sea detenido», concluyó Rodrigo. «Mañana será un día decisivo». El teléfono de Rodrigo sonó, sobresaltándolos. Era el comisario López. «Don Rodrigo, tengo noticias». Salgado ha comenzado a hablar. Confirma que recibió órdenes directas de Octavio Durán para sabotear el yate. Dice que Durán estaba obsesionado con arruinar su celebración y que mencionó específicamente que mataría 2 pájaros de un tiro. ¿Mencionó algo sobre Javier Ramírez o su familia? Sí, esa es la parte más interesante. Según Salgado, Durán descubrió hace unos meses que la hija de Ramírez frecuentaba el puerto y que usted la conocía. Le preocupaba que la niña pudiera tener acceso a la información que su padre había recopilado y que eventualmente llegara a usted. El sabotaje no solo buscaba eliminarlo como competidor, sino también silenciar definitivamente el caso Ramírez. La confirmación de sus sospechas hizo que Rodrigo apretara el puño con furia contenida. ¿Tienen suficiente para detener a Durán?
Con la confesión de Salgado y el dispositivo de sabotaje, podemos emitir una orden de cateo para su residencia y oficinas, pero si la señora Ramírez tiene evidencia adicional sobre fraudes financieros, podríamos construir un caso mucho más sólido. La tendremos mañana temprano, comisario. ¿A qué hora podemos vernos? Estaré en su casa a las 8:00 am con la orden de cateo ya tramitada. Mientras tanto, he reforzado la vigilancia alrededor de su residencia. Descanse tranquilo, don Rodrigo. Tras colgar, Rodrigo compartió las noticias con Gabriela. Ambos se sentían exhaustos, pero aliviados de que la verdad comenzara a salir a la luz. Deberíamos intentar dormir un poco, sugirió Gabriela. Mañana necesitaremos toda nuestra energía. Rodrigo asintió, aunque sabía que el sueño sería esquivo. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, desde la advertencia de Lupita hasta las revelaciones sobre Javier Ramírez. El destino había entretejido sus vidas de maneras insospechadas, y ahora estaban a punto de cerrar un círculo de injusticia que había permanecido abierto durante 3 largos años. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada de Gabriela, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para que Javier Ramírez recibiera justicia póstuma, y para que Carmen y Lupita tuvieran el futuro seguro que merecían. No era solo una cuestión de gratitud por haber salvado a su familia. Era una cuestión de honor y de hacer lo correcto. Con esa determinación en mente, finalmente se dejó vencer por el cansancio, cayendo en un sueño inquieto poblado de yates, documentos secretos y los ojos valientes de una niña que había cambiado el curso de muchas vidas con su valentía. El amanecer en Puerto Vallarta trajo consigo un cielo despejado y una brisa fresca que contrastaba con la tensión que flotaba en la residencia de los Mendoza. Rodrigo se había levantado antes del alba, incapaz de conciliar el sueño por más tiempo. Desde la terraza de su habitación, contemplaba cómo el sol comenzaba a teñir de dorado las aguas de la bahía, preguntándose qué giros tomaría este día que prometía ser decisivo. A las 7 de la mañana, el aroma del café recién hecho y los huevos rancheros preparados por Dolores, el ama de llaves, comenzó a inundar la casa. Gabriela se unió a Rodrigo en el comedor, seguida poco después por Emiliano, quien parecía más emocionado que preocupado por tener invitadas en casa. «¿Dónde están Lupita y su mamá?», preguntó el niño mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Aún descansan, mi amor», respondió Gabriela con una sonrisa tranquilizadora. «Ayer fue un día muy largo para ellas. ¿Van a vivir con nosotros? Porque sería genial. Lupita sabe muchas historias sobre piratas y tesoros escondidos en la bahía». Rodrigo y Gabriela intercambiaron miradas. La inocencia de Emiliano era un recordatorio de lo que estaba en juego, la seguridad de 2 familias y la justicia largamente postergada. «Ya veremos, campeón», respondió Rodrigo, revolviéndole el cabello. «Por ahora, serán nuestras invitadas por unos días». Carmen y Lupita aparecieron poco después. La transformación era notable. Carmen, que la noche anterior había lucido exhausta y temerosa, ahora mostraba una determinación serena en su rostro. Lupita, por su parte, parecía haber recuperado algo de la despreocupación propia de su edad, especialmente cuando Emiliano la invitó a ver su colección de videojuegos después del desayuno. «Buenos días», saludó Carmen aún no completamente cómoda en aquel entorno lujoso. «Espero que no hayamos dormido demasiado». «En absoluto», respondió Gabriela, indicándoles que tomaran asiento. «Han pasado por mucho. El descanso era necesario». Mientras desayunaban, Rodrigo les informó sobre la llamada del comisario López y el plan para esa mañana. «El comisario llegará a las 8. Iremos a su casa para recuperar los documentos que dejó Javier, y luego directamente a la fiscalía. López ya ha coordinado una reunión con el fiscal estatal, quien está fuera del alcance de la influencia de Durán». Carmen asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y ansiedad. «Durante 3 años he guardado esos documentos, sin saber si algún día servirían para algo. Hubo momentos en que pensé en deshacerme de ellos, en olvidar todo y seguir adelante. Pero Javier creía firmemente en la justicia, incluso cuando el sistema le falló. No podía traicionar esa fe». «Hizo lo correcto, señora Ramírez», dijo Rodrigo con sinceridad. «Y hoy, gracias a esa decisión y a la valentía de Lupita, tenemos la oportunidad de hacer que la verdad salga a la luz». A las 8 en punto,
El timbre de la residencia anunció la llegada del comisario López. Venía acompañado por 2 oficiales de confianza y traía noticias importantes. Hemos estado vigilando la residencia y las oficinas de Durán desde anoche, informó López una vez que estuvieron reunidos en el estudio de Rodrigo. Esta mañana, temprano, hubo movimiento inusual. Empleados sacando cajas de documentos, borrando archivos de computadoras. Parece que Durán sospecha que estamos tras él. ¿Cree que intentará huir?, preguntó Rodrigo alarmado. Es posible. Por eso debemos actuar rápido. Tengo las órdenes de cateo listas, pero necesitamos esos documentos que mencionó la señora Ramírez para fortalecer nuestro caso. Dejando a Emiliano al cuidado de Dolores, el grupo partió en 2 vehículos. Rodrigo, Carmen y López en uno, escoltados por una patrulla con los 2 oficiales. Gabriela se quedó en casa con Lupita, bajo la protección de otro oficial que López había asignado. El trayecto hasta la colonia 5 de diciembre fue breve pero revelador para Rodrigo. Las calles estrechas, las casas modestas apiladas unas sobre otras en la ladera, contrastaban dramáticamente con la opulencia de conchas chinas. Era un recordatorio de las profundas desigualdades que persistían en una ciudad turística como Puerto Vallarta. La casa de Carmen y Lupita era una pequeña vivienda de 2 habitaciones en un callejón empinado. El espacio era reducido, pero impecablemente limpio, con toques personales que revelaban el esfuerzo de Carmen por crear un hogar digno a pesar de las circunstancias adversas. Cortinas coloridas hechas a mano, plantas en macetas de lata recicladas, una pequeña mesa con 2 sillas cuidadosamente barnizadas. «Disculpen el desorden», dijo Carmen, visiblemente avergonzada de recibir al empresario y al comisario en su humilde morada. No esperaba visitas. «No se preocupe, señora Ramírez», respondió López con respeto. «Estamos aquí por los documentos». Carmen asintió y se dirigió a la habitación que compartía con Lupita. Regresó momentos después con un oso de peluche gastado por los años, con un ojo faltante y el relleno asomando por algunas costuras. Para cualquier observador casual, sería apenas algo más que basura, pero en ese momento representaba la clave de todo el caso. Con cuidado, Carmen abrió una costura en la espalda del oso y extrajo una memoria USB negra y un sobre de papel manila, pequeño pero abultado. «Aquí está todo lo que Javier recopiló», explicó entregándolos al comisario. En la memoria hay copias de correos electrónicos, hojas de cálculo alteradas, grabaciones de conversaciones con ejecutivos de la empresa. En el sobre hay documentos físicos, facturas falsas, comprobantes de transferencias a cuentas en el extranjero, incluso una lista de funcionarios que recibían sobornos de Durán. López examinó brevemente el contenido del sobre, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Esto es dinamita pura, señora Ramírez. Con esto podemos hundir a Durán no solo por el sabotaje, sino por fraude fiscal, soborno, falsificación de documentos. La lista es larga». «Hay algo más», añadió Carmen dubitativa, «algo que no he mencionado porque no estaba segura de su importancia». Los 2 hombres la miraron expectantes. Javier mantenía un diario. Escribía todo lo que descubría, sus sospechas, nombres, fechas. La última entrada la escribió el día antes del accidente. Mencionaba que había descubierto algo mucho más grave que el fraude financiero, algo relacionado con tráfico de influencias en contratos gubernamentales. Dijo que tenía pruebas en una cuenta de correo electrónico secreta, pero nunca me dio la contraseña. «¿Dónde está ese diario?», preguntó López con urgencia. Carmen se dirigió a la pequeña cocina y, tras mover una loseta suelta bajo el fregadero, extrajo un cuaderno de tapas negras envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. «Lo escondí aquí porque temía que alguien entrara a buscar los documentos. Pensé que revisarían el dormitorio, pero no la cocina». López hojeó el diario deteniéndose en las últimas páginas. «Esto es oro puro», murmuró. Nombres, fechas, montos específicos. Javier era meticuloso. La última entrada, fechada 3 días antes del accidente fatal, llamó su atención. «He descubierto algo que va mucho más allá del fraude contable. Durán no solo está desviando fondos de su empresa, está utilizándola como fachada para lavar dinero proveniente de contratos gubernamentales inflados». El contacto clave es Alejandro Vega, subsecretario de Infraestructura. Tengo los correos que prueban la conexión. Si algo me sucede,
Toda la evidencia está en la cuenta ramirezverdatoutlook.com. La contraseña es el nombre de Lupita Plus, la fecha en que le regalé su oso, formato de DMA. «Esto es la clave», exclamó López. «¿Sabe cuál es la fecha en que Javier le regaló el oso a Lupita?» Carmen asintió con lágrimas formándose en sus ojos. Fue en su cuarto cumpleaños, el 12 de mayo de 2015. Javier había estado ahorrando durante meses para comprarle ese oso. Era caro para nuestras posibilidades entonces, pero él insistió en que Lupita merecía un regalo especial. López sacó su teléfono y anotó la información. Entonces la contraseña sería Lupita26515. Verificaremos esta cuenta apenas lleguemos a la fiscalía. Mientras recogían los documentos, Rodrigo no podía dejar de sentir una profunda admiración por Javier Ramírez, un hombre que, a pesar de las amenazas y los riesgos, había persistido en su búsqueda de justicia, dejando un rastro de migas de pan que eventualmente conducirían a la verdad. «Su esposo era un hombre extraordinario, señora Ramírez», dijo finalmente, «valiente y astuto. Se aseguró de que la verdad saliera a la luz, incluso si él no estaba aquí para verlo». Carmen sonrió tristemente. Javier siempre decía que la verdad tiene pies cortos, pero tarde o temprano alcanza a la mentira. Esperó demasiado tiempo, pero parece que finalmente la está alcanzando. Cuando se disponían a salir, el teléfono de López sonó. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba a su interlocutor. «Entendido. Vamos para allá». Cortó la llamada y miró a Rodrigo y Carmen con urgencia. «Tenemos un problema. Durán ha sido visto en el aeropuerto privado de Puerto Vallarta. Parece estar preparándose para salir del país en un jet privado. Debemos movernos rápido». Salieron apresuradamente de la pequeña vivienda. Carmen echó una última mirada a su hogar, consciente de que, para bien o para mal, nada volvería a ser igual después de este día. El trayecto hacia la Fiscalía Estatal fue tenso. López conducía a toda velocidad mientras coordinaba por radio el bloqueo del aeropuerto para impedir la huida de Durán. Rodrigo llamó a Gabriela para ponerla al tanto de la situación y asegurarse de que ella y los niños estuvieran bien. «Todo está tranquilo aquí», le aseguró Gabriela. «El oficial está en la entrada y Lupita y Emiliano están jugando videojuegos como si nada pasara. Ten cuidado, Rodrigo. Este hombre ha demostrado que es capaz de cualquier cosa». «Lo tendré. Te amo, Gaby. Y yo a ti. Vuelve pronto». Al llegar a la fiscalía, fueron recibidos por el fiscal estatal Mauricio Salazar, un hombre de mediana edad con reputación de incorruptible. López le entregó inmediatamente el sobre con los documentos y la memoria USB. «Necesitamos acceder a esta cuenta de correo electrónico cuanto antes», explicó, mostrándole la última entrada del diario de Javier. «Podría contener evidencia crucial sobre corrupción gubernamental». El fiscal asintió y los condujo a su oficina privada, donde un técnico en informática forense ya los esperaba. Con eficiencia profesional, el técnico accedió a la cuenta utilizando la contraseña que Carmen había proporcionado. La bandeja de entrada contenía decenas de correos electrónicos, organizados meticulosamente en carpetas. La más importante, etiquetada como Contratos Vega, contenía intercambios entre Octavio Durán y Alejandro Vega, subsecretario de Infraestructura del gobierno estatal. Los correos detallaban sobornos, manipulación de licitaciones y distribución de comisiones ilegales por contratos de obras públicas. «Esto es una bomba», murmuró el fiscal Salazar. «No solo implica a Durán, sino a funcionarios de alto nivel. Con esto podemos presentar cargos de inmediato y solicitar órdenes de aprehensión». Mientras el técnico descargaba y certificaba el contenido de los correos, el teléfono de López volvió a sonar. «¿Lo detuvieron?», preguntó apenas contestó. Su rostro se tensó al escuchar la respuesta. «Entendido. Mantengan el perímetro y esperen refuerzos». «Voy para allá». Se volvió hacia los demás con expresión grave. «Durán está en el hangar privado, pero se niega a descender del avión. Dice que tiene documentos que implican a personas poderosas y que los hará públicos si intentan detenerlo. Está exigiendo un salvoconducto para salir del país». El fiscal Salazar negó firmemente con la cabeza. «De ninguna manera. Con la evidencia que tenemos, podemos proceder con la detención inmediata. Si tiene documentos comprometedores, que los presente en el juicio».
Iré al aeropuerto, decidió López. Quizás pueda convencerlo de que se entregue pacíficamente. Voy con usted, dijo Rodrigo sin dudar. Quiero mirar a ese hombre a los ojos y que sepa que su juego ha terminado. Carmen, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, habló con voz firme. Yo también voy. Por Javier. Quiero que Durán vea que no logró silenciarnos, que la verdad finalmente ha salido a la luz. López consideró la petición por un momento, luego asintió. De acuerdo, pero se mantendrán a una distancia segura y seguirán mis instrucciones en todo momento. Este hombre es peligroso y está acorralado, lo que lo hace aún más impredecible. Mientras se dirigían al aeropuerto, Rodrigo reflexionaba sobre el extraordinario giro de los acontecimientos. En menos de 24 horas, habían pasado de celebrar un contrato millonario a desentrañar una compleja red de corrupción y venganza que se remontaba años atrás. Y todo gracias a una niña valiente que había observado algo sospechoso y había tenido el coraje de actuar. El aeropuerto privado de Puerto Vallarta estaba rodeado por patrullas policiales cuando llegaron. A lo lejos, en la pista, un jet ejecutivo con los motores encendidos parecía listo para despegar en cualquier momento. Junto a la escalerilla del avión, dos hombres con trajes caros, presumiblemente abogados de Durán, discutían acaloradamente con los oficiales que bloqueaban el acceso. López estacionó cerca del perímetro policial y se acercó al oficial al mando. ¿Cuál es la situación? Durán sigue dentro del avión con su piloto. Se niega a salir y amenaza con despegar a la fuerza si intentamos abordarlo. Sus abogados están tratando de ganar tiempo mientras presentan un amparo en el juzgado. Eso ya no funcionará, respondió López con firmeza. Tenemos órdenes de aprehensión firmadas por el fiscal estatal y evidencia contundente de múltiples delitos, incluyendo intento de homicidio, fraude fiscal y corrupción. Tomando un megáfono, López se dirigió hacia el avión, seguido a prudente distancia por Rodrigo y Carmen. Octavio Durán, soy el comisario Javier López. Tenemos órdenes de aprehensión en su contra. El aeropuerto está completamente rodeado y no hay posibilidad de despegue. Le sugiero que se entregue pacíficamente para evitar agravar su situación. Hubo un momento de tenso silencio. Luego la puerta del avión se abrió y apareció un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente con un traje gris. Su rostro mostraba la arrogancia de quien se ha salido con la suya durante demasiado tiempo. «Esto es un atropello», gritó Durán desde lo alto de la escalerilla. «Exijo hablar con el gobernador. Tengo derechos». «Sus derechos serán respetados en el proceso judicial», respondió López con calma. «Ahora le pido que descienda con las manos visibles». Durán pareció dudar, sus ojos recorriendo el perímetro policial buscando alguna vía de escape. Fue entonces cuando vio a Carmen y junto a ella a Rodrigo. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Tú», señaló a Carmen, «la esposa de Ramírez. Crees que has ganado. Esto no ha terminado». Carmen dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme. «Se acabó, Durán. Javier dejó un rastro que finalmente nos ha conducido hasta aquí. La verdad siempre encuentra su camino». Las palabras de Carmen parecieron desestabilizar a Durán aún más que la presencia policial. Con un gesto de derrota, comenzó a descender lentamente por la escalerilla. En el momento en que Octavio Durán puso un pie en el suelo de la pista, 4 oficiales se acercaron con esposas en mano. El magnate, que durante años había manipulado el sistema a su antojo, ahora se enfrentaba a la humillación pública de ser detenido frente a sus abogados y empleados. Su rostro, habitualmente impasible y arrogante, reflejaba una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Esto es un error que les costará caro a todos», amenazó mientras le leían sus derechos. «¿Tienen idea de con quién están tratando? Una llamada mía y todos ustedes estarán dirigiendo el tráfico en algún pueblo olvidado». El comisario López, imperturbable ante las amenazas, supervisó personalmente el procedimiento. «Señor Durán, está usted detenido por los delitos de intento de homicidio, fraude fiscal, soborno a funcionarios públicos, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Mientras los oficiales escoltaban a Durán hacia la patrulla, el empresario cruzó miradas con Rodrigo. Por un instante, toda la fachada de poder y control se desmoronó.
revelando el rostro de un hombre que veía derrumbarse el imperio que había construido a base de corrupción y violencia. «Disfruta tu momento de gloria, Mendoza», escupió con veneno. «Esto no ha terminado». «Para ti sí, Durán», respondió Rodrigo con serenidad. «La diferencia entre nosotros es que yo construí mi empresa con trabajo honesto, mientras que tú elegiste el camino fácil. Y ese camino siempre tiene un final». Durán fue introducido en la patrulla que lo llevaría a los separos de la Fiscalía Estatal, donde pasaría las siguientes horas antes de su primera audiencia. Sus abogados, visiblemente nerviosos, se apresuraron a seguir el vehículo en sus propios autos. Carmen, que había observado toda la escena en silencio, finalmente dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años. «Por fin», murmuró, «Javier puede descansar en paz». Rodrigo puso una mano sobre el hombro de Carmen en un gesto de solidaridad. Su esposo sería el hombre más orgulloso del mundo si pudiera ver esto. Su valentía y su previsión han hecho posible que se haga justicia. El comisario López se acercó a ellos después de dar las últimas instrucciones a sus oficiales. «El fiscal Salazar quiere verlos inmediatamente», informó. «Han surgido nuevos detalles a partir de los documentos que encontramos en la cuenta de correo de Javier. Parece que esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». De regreso en la Fiscalía Estatal, el ambiente era de intensa actividad. Fiscales, investigadores y peritos forenses trabajaban coordinadamente, procesando la avalancha de evidencia que había surgido a partir de los documentos de Javier Ramírez. El fiscal Salazar los recibió en su despacho, donde varios asistentes organizaban documentos y transcribían declaraciones. «La detención de Durán es solo el principio», explicó una vez que estuvieron sentados. «Los correos electrónicos de la cuenta secreta de Javier han destapado una red de corrupción que involucra a funcionarios de todos los niveles. El subsecretario Vega ya ha sido detenido y hay órdenes de aprehensión contra 3 diputados estatales, un juez federal y varios empresarios. La magnitud de la revelación dejó a todos sin palabras. Lo que había comenzado como un intento de sabotaje contra el yate de Rodrigo se había convertido en el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Jalisco. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Carmen, abrumada por las implicaciones. «Durán y los demás implicados enfrentarán múltiples cargos», respondió Salazar. «Con la evidencia que tenemos, es casi seguro que pasarán muchos años en prisión. Pero lo más importante es que se ha roto una red de impunidad que llevaba décadas operando, y todo gracias a la valentía y minuciosidad de su esposo, señora Ramírez». Carmen asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Javier siempre decía que un grano de arena puede detener una maquinaria compleja si cae en el lugar adecuado. Él fue ese grano de arena. El fiscal se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. «Señora Ramírez, debo informarle que su seguridad y la de su hija siguen siendo nuestra prioridad. Aunque Durán está detenido, su organización sigue activa y podría haber represalias. Recomendamos que permanezcan bajo protección policial hasta que la situación se estabilice. Pueden quedarse en nuestra casa todo el tiempo que sea necesario», intervino Rodrigo sin dudar. «Tenemos espacio de sobra y la zona es segura». «Agradezco su oferta, señor Mendoza», respondió Carmen. «Pero no quisiera abusar de su generosidad. Ya han hecho demasiado por nosotras». «No es una molestia, Carmen», insistió Rodrigo. «Lupita salvó nuestras vidas. Además, Emiliano se ha encariñado con ella. Sería un placer tenerlas con nosotros mientras se resuelve esta situación». Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta del despacho se abrió y entró Gabriela, seguida por Emiliano y Lupita. La expresión preocupada de Gabriela se transformó en alivio al ver a Rodrigo sano y salvo. «Gracias a Dios que estás bien», exclamó abrazándolo. «Cuando vimos en las noticias que habían detenido a Durán en el aeropuerto, no pudimos quedarnos en casa esperando». «¿Lo atraparon, papá? ¿Al hombre malo?», preguntó Emiliano con la directa simplicidad de los niños. «Sí, campeón», respondió Rodrigo revolviéndole el cabello, «y todo gracias a Lupita y a su papá». La niña, que hasta ese momento había permanecido medio escondida detrás de Gabriela, dio un paso adelante. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, brillaban con una mezcla de orgullo y melancolía. «¿Mi papá ayudó a atrapar al hombre malo?»,
preguntó con voz temblorosa. Carmen se arrodilló frente a su hija, tomándola de las manos. Sí, mi vida, tu papá fue muy valiente. Dejó pistas muy importantes que hoy nos han ayudado a hacer justicia. Estaría muy orgulloso de ti por haber sido tan valiente como él. Lupita sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro infantil y conmovió a todos los presentes. En ese momento, Rodrigo tuvo una revelación. Más allá de contratos millonarios y yates lujosos, la verdadera riqueza estaba en momentos como este, en la valentía de personas como Javier y Lupita, en la determinación de Carmen, en el amor de su familia. Señor fiscal, dijo volviéndose hacia Salazar, hay algo importante que quisiera discutir con usted. Durante las siguientes horas, mientras los niños esperaban en una sala contigua bajo la supervisión de Gabriela, Rodrigo, Carmen y el fiscal Salazar mantuvieron una larga conversación. Al salir del despacho, los tres adultos parecían haber llegado a un acuerdo significativo. ¿Todo bien?, preguntó Gabriela al verlos regresar. Mejor que bien, respondió Rodrigo con una sonrisa enigmática. Te lo explicaré todo en casa. Esa noche, en la terraza de la residencia Mendoza, con la bahía de Puerto Vallarta brillando bajo la luz de la luna, Rodrigo convocó una pequeña reunión familiar. Carmen y Lupita, ya más cómodas en aquel entorno lujoso, se sentaron junto a Gabriela y Emiliano. Quiero compartir con ustedes una decisión importante, comenzó Rodrigo. Hoy hemos sido testigos de cómo la valentía de una familia cambió el curso de muchas vidas. Javier Ramírez, con su determinación por exponer la verdad, y Lupita, con su coraje al advertirnos sobre el sabotaje, nos han dado una lección invaluable. Hizo una pausa, tomando la mano de Gabriela, quien asintió en señal de apoyo. Carmen, Lupita, Gaby y yo hemos estado conversando. Nos gustaría que consideraran quedarse con nosotros no solo temporalmente, sino de manera permanente. Tenemos espacio de sobra en esta casa, y sería un honor para nosotros poder ofrecerles un nuevo comienzo. Carmen pareció sorprendida, aunque no completamente. La mirada que intercambió con Gabriela sugería que las dos mujeres ya habían discutido el tema previamente. Es muy generoso de su parte, Rodrigo, pero no quisiera que fuera por lástima o por sentirse en deuda con nosotras. No es lástima ni deuda, intervino Gabriela con suavidad. Es reconocimiento de que el destino ha entrelazado nuestras vidas por una razón. Emiliano siempre ha querido una hermana, y Lupita y él se llevan maravillosamente. Además, Carmen, eres una mujer trabajadora y con valores, el tipo de persona que queremos en nuestra vida. Pero no quiero ser una carga, insistió Carmen. No lo serás, aseguró Rodrigo. De hecho, tengo una propuesta profesional para ti. Como sabes, el caso de Durán ha destapado una red de corrupción corporativa que afecta a muchas empresas. He estado hablando con mi equipo legal y financiero, y necesitamos a alguien con experiencia en contabilidad y con un ojo agudo para detectar irregularidades. Javier te enseñó mucho durante sus investigaciones, ¿verdad? Carmen asintió lentamente. Me explicaba todo lo que encontraba. Aprendí a identificar facturas falsas, transferencias sospechosas, desviaciones de fondos. Incluso me enseñó a usar programas especializados de contabilidad. Eso es exactamente lo que necesitamos, continuó Rodrigo. Estamos creando un departamento de auditoría y cumplimiento ético en Transportes Mendoza, y me gustaría ofrecerte dirigirlo. Un trabajo digno, bien remunerado, y con la flexibilidad que necesitas para cuidar de Lupita. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Después de 3 años de lucha constante por sobrevivir, de limpiar casas ajenas mientras criaba sola a su hija, la posibilidad de un trabajo estable y dignificante parecía casi irreal. No sé qué decir, murmuró, abrumada por la emoción. Di que sí, mamá, intervino Lupita con la espontaneidad propia de su edad. Aquí podré ir a una buena escuela, y Emiliano dice que me enseñará a nadar en la piscina. Los adultos rieron, aliviando la tensión del momento. Hay algo más, añadió Rodrigo, su expresión tornándose más solemne. Hoy hablé con el fiscal Salazar sobre la posibilidad de crear una fundación en memoria de Javier Ramírez, una organización dedicada a promover la ética empresarial y a proteger a denunciantes de corrupción corporativa. El fiscal ha prometido su apoyo institucional y varios colegas empresarios ya han mostrado interés en contribuir.
Carmen llevó una mano a su boca, incapaz de contener la emoción. La Fundación Javier Ramírez por la Transparencia Corporativa, continuó Rodrigo. Un legado digno del hombre que sacrificó todo por defender la verdad. Y me gustaría que tú, Carmen, formaras parte de su directiva. Eso sería como mantener vivo su espíritu, su lucha, respondió Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Javier estaría tan orgulloso. Entonces, ¿aceptan nuestra propuesta?, preguntó Gabriela con una sonrisa esperanzadora. ¿Se quedarán con nosotros? Carmen miró a Lupita buscando su aprobación. La niña asintió con entusiasmo. Sí, nos quedaremos, respondió finalmente Carmen. Gracias por darnos esta oportunidad de comenzar de nuevo. La decisión fue sellada con abrazos y, para deleite de Emiliano, con helado de chocolate que Dolores había preparado especialmente para la ocasión. Mientras los niños conversaban animadamente sobre todos los juegos que podrían compartir, los adultos brindaron con copas de vino tinto. Por Javier, propuso Rodrigo, levantando su copa, el hombre cuya integridad cambió tantas vidas. Por Javier, repitieron todos al unísono. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a descansar, Rodrigo permaneció un momento en la terraza, contemplando la bahía. El Esperanza del Pacífico seguía anclado en el puerto, temporalmente requisado como evidencia en la investigación, pero Rodrigo ya no sentía apego por el lujoso yate. Los acontecimientos de las últimas 48 horas habían reordenado sus prioridades, recordándole lo que verdaderamente importaba en la vida. Mientras se disponía a entrar, su mirada se posó en la luna reflejada en las aguas tranquilas. Por un instante, tuvo la extraña pero reconfortante sensación de que Javier Ramírez, desde algún lugar, observaba satisfecho cómo la justicia finalmente había encontrado su cauce. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La detención de Octavio Durán y el desmantelamiento de su red de corrupción ocupaban los titulares de todos los periódicos y noticieros. El caso había conmocionado a la sociedad jalisciense y había desencadenado investigaciones similares en otros estados. Rodrigo dividía su tiempo entre atender los asuntos de su empresa, ahora más próspera que nunca, gracias al contrato internacional, y coordinar los preparativos para la creación de la Fundación Javier Ramírez. Carmen, por su parte, se adaptaba rápidamente a su nuevo rol como directora del Departamento de Auditoría y Cumplimiento Ético de Transportes Mendoza, sorprendiendo a todos con su agudeza y capacidad de aprendizaje. Lupita había sido inscrita en la misma escuela privada que Emiliano, donde rápidamente destacó por su inteligencia y creatividad. Los maestros quedaron impresionados por su habilidad para las matemáticas y su facilidad para aprender idiomas, talentos que habían permanecido dormidos por falta de oportunidades. Una semana después de la detención de Durán, Rodrigo recibió una llamada del comisario López. «Don Rodrigo, tengo noticias importantes», anunció el comisario. «La Fiscalía ha concluido el análisis forense del dispositivo de sabotaje encontrado en su yate. Las huellas digitales de Ernesto Salgado estaban por todas partes y también encontraron evidencia digital que lo vincula directamente con Durán. El caso es sólido». «Excelentes noticias, comisario. ¿Cuándo será la audiencia?» «En 3 días. Y hay algo más que debe saber. El juez ha autorizado que la señora Ramírez y su hija tengan acceso al expediente completo del accidente de Javier. Los peritos están reevaluando las evidencias a la luz de los nuevos descubrimientos y hay indicios claros de que los frenos fueron manipulados deliberadamente. Pronto tendremos la confirmación oficial de lo que ya sospechábamos. No fue un accidente. Fue un asesinato orquestado por Durán». Rodrigo sintió una mezcla de satisfacción por la justicia que finalmente se hacía y dolor por la confirmación de la crueldad con la que Durán había eliminado a un hombre honesto. «Carmen merece saber la verdad completa, por dolorosa que sea», respondió. «¿Podría venir a nuestra casa para informarle personalmente?» «Por supuesto, don Rodrigo. Estaré allí esta tarde». La noticia, aunque esperada, afectó profundamente a Carmen. Durante 3 años, había vivido con la sospecha de que la muerte de su esposo no había sido accidental, pero la confirmación oficial removió heridas que apenas comenzaban a sanar. Sin embargo, en lugar de hundirla en el dolor,
La verdad pareció liberarla de un peso invisible que había cargado durante demasiado tiempo. Ahora puedo decirle a Lupita exactamente quién era su padre, dijo con voz serena. No solo un buen hombre, sino un héroe que dio su vida por defender la verdad, y puedo asegurarle que se ha hecho justicia. Esa noche, Carmen habló largamente con Lupita sobre su padre. Le mostró fotografías, le contó anécdotas de su vida juntos, y finalmente le explicó, con palabras adecuadas para su edad, la verdad sobre cómo había fallecido y cómo sus acciones valientes habían llevado, años después, a que se hiciera justicia. La niña escuchó todo con una madurez sorprendente, haciendo preguntas ocasionales y abrazando el oso de peluche que ahora representaba mucho más que un simple juguete. Al día siguiente, por iniciativa de Lupita, todos juntos visitaron el cementerio donde estaba enterrado Javier. Era un lugar sencillo pero bien cuidado, con vista al océano. La tumba, que durante años había tenido apenas una modesta lápida, ahora estaba adornada con flores frescas traídas por Gabriela y un pequeño farol solar que Emiliano había insistido en comprar para que el señor Javier nunca esté en la oscuridad. Mientras los niños colocaban piedras pintadas por ellos mismos alrededor de la tumba, Rodrigo se acercó a Carmen, que observaba la escena con ojos húmedos pero serenos. «He estado pensando mucho en el destino estos días», comentó en voz baja, «en cómo nuestras vidas se entrelazaron de maneras que jamás habríamos imaginado. Javier documentó meticulosamente los crímenes de Durán. Tú guardaste esa evidencia durante años y Lupita, por pura casualidad, estaba en el lugar exacto para ver a los saboteadores y advertirnos. Es como si una mano invisible hubiera orquestado cada detalle». Carmen asintió, su mirada fija en la lápida de su esposo. Javier siempre decía que el universo tiende al equilibrio, que tarde o temprano las cuentas se ajustan. Quizás tenía razón, quizás este era el plan desde el principio, que su trabajo no fuera en vano, que su sacrificio tuviera un propósito mayor. Y lo tuvo, confirmó Rodrigo. Gracias a él, una red de corrupción que afectaba a toda la región ha sido desmantelada. Gracias a él, empresarios honestos como yo pueden competir en igualdad de condiciones. Y gracias a él, la fundación que llevará su nombre ayudará a que otros denunciantes encuentren protección y apoyo. En ese momento, Lupita se acercó a ellos, sosteniendo algo en sus manos. «Mamá, mira lo que encontré junto a la lápida de papá», dijo, mostrándoles una pequeña pluma azul perfectamente conservada. «Es igual a la que papá siempre llevaba en su bolsillo, ¿recuerdas? La que decía que era su amuleto de la suerte». Carmen tomó la pluma con manos temblorosas. Era idéntica a la que Javier siempre usaba para sus anotaciones, su marca favorita que compraba incluso cuando apenas tenían dinero para lo esencial. «Es una señal», murmuró apretando la pluma contra su pecho. «Javier está en paz. Sabe que se ha hecho justicia». 6 meses después, la mansión de los Mendoza en Conchas Chinas bullía de actividad. El amplio jardín con vista al Pacífico había sido decorado con flores blancas y cintas azules, mientras que un equipo de catering disponía mesas elegantemente vestidas bajo toldos blancos. Era un día especial, la inauguración oficial de la Fundación Javier Ramírez por la transparencia corporativa. Rodrigo, impecable en un traje azul marino, supervisaba los últimos detalles mientras Gabriela coordinaba con el personal de servicio. Los últimos meses habían traído cambios significativos para todos ellos, transformaciones que iban mucho más allá de lo material. Carmen, vestida con un traje sastre color crema que realzaba su natural elegancia, revisaba la lista de invitados. Se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida. Como directora del Departamento de Auditoría de Transportes Mendoza, había demostrado un talento innato para detectar irregularidades y proponer soluciones éticas a problemas complejos. Su experiencia personal la había convertido en una defensora apasionada de la transparencia corporativa, ganándose el respeto de todo el equipo ejecutivo. «El gobernador acaba de confirmar su asistencia», anunció acercándose a Rodrigo, «y el embajador de España también vendrá. Parece que la fundación ha despertado interés internacional». Rodrigo sonrió, complacido por el alcance que estaba logrando la iniciativa. Javier estaría orgulloso. Lo que comenzó como un acto de justicia personal
se ha convertido en un movimiento por la ética empresarial que trasciende fronteras. En efecto, la Fundación Javier Ramírez había cobrado vida propia, mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. Con el apoyo de empresarios honestos, académicos especializados en ética corporativa y funcionarios comprometidos con la transparencia, se había constituido como una organización sin fines de lucro dedicada a 3 objetivos principales: proteger a denunciantes de corrupción corporativa, educar a futuros líderes empresariales en principios éticos y promover legislación que fomentara la transparencia en el ámbito de los negocios. El caso de Octavio Durán, que seguía su curso legal con decenas de cargos en su contra, se había convertido en un estudio de caso emblemático sobre las consecuencias de la corrupción corporativa. El empresario, que alguna vez había sido intocable, ahora enfrentaba la posibilidad real de pasar el resto de su vida en prisión. Sus propiedades habían sido confiscadas, sus cuentas congeladas y su imperio empresarial desmantelado pieza por pieza. «Mamá, ¿ya puedo ponerme el vestido nuevo?», preguntó Lupita, interrumpiendo los pensamientos de Carmen. La niña, que en los últimos meses había florecido como una flor al sol, ahora lucía saludable, feliz y segura de sí misma. «Claro, mi vida. Gabriela te ayudará a arreglarte. Recuerda que hoy es un día muy importante. Mucha gente importante vendrá a honrar la memoria de tu papá». Lupita asintió con seriedad. A sus 12 años, comprendía perfectamente el significado de la ocasión. Con el tiempo, había llegado a entender el legado de su padre y el impacto que sus acciones habían tenido. Lejos de abrumarla, este conocimiento parecía haberle dado un propósito, una determinación que se reflejaba en su dedicación a los estudios y en su deseo de hacer el bien, como ella misma decía. Emiliano apareció junto a ella, ya vestido con un traje pequeño que lo hacía parecer una versión en miniatura de su padre. «Vamos, Lupi. Mamá dice que nos arreglemos rápido, porque los fotógrafos llegarán pronto». Los 2 niños se habían vuelto inseparables, una amistad que había evolucionado hasta convertirse en una relación casi fraternal. Emiliano había encontrado en Lupita a la hermana que siempre había deseado, mientras que ella había encontrado en él a un cómplice y protector. Juntos asistían a la misma escuela, compartían actividades extracurriculares y, para deleite de sus padres, se apoyaban mutuamente en los estudios. «¿Estás nervioso por tu discurso?», preguntó Carmen a Rodrigo mientras veían a los niños alejarse hacia la casa. «Un poco», admitió él, «no tanto por hablar en público, sino por la responsabilidad de representar adecuadamente el legado de Javier. Quiero hacer justicia a su memoria, a su visión». Carmen sonrió apretando suavemente el brazo de Rodrigo en un gesto de confianza. «Lo harás bien. En estos meses has demostrado una y otra vez que entiendes perfectamente lo que Javier defendía. La integridad no es solo un concepto para ti, es una forma de vida». La relación entre Carmen y los Mendoza había evolucionado hasta convertirse en algo más profundo que una simple amistad. Compartían no solo un techo, sino también valores, esperanzas y una visión común sobre cómo debería ser el mundo empresarial. Carmen se había integrado perfectamente en la dinámica familiar, aportando su perspectiva única y su resiliencia, mientras que Rodrigo y Gabriela habían encontrado en ella a una amiga leal y una aliada invaluable en sus proyectos. A medida que la tarde avanzaba, los invitados comenzaron a llegar. Empresarios respetados, funcionarios públicos, académicos, periodistas y activistas por la transparencia se congregaron en el jardín de los Mendoza. Entre ellos destacaba el comisario López, ahora ascendido a director de investigaciones especiales tras el éxito del caso Durán, y el fiscal Salazar, quien había apostado su carrera por llevar el caso hasta las últimas consecuencias. La ceremonia inaugural comenzó puntualmente a las 6 de la tarde, cuando la luz dorada del atardecer bañaba la bahía de Puerto Vallarta, creando un escenario casi mágico. En el centro del jardín, cubierta con un paño azul, esperaba una placa conmemorativa que sería develada como parte del evento. Rodrigo subió al pequeño podio instalado para la ocasión, seguido por Carmen y los niños. El silencio se hizo entre los asistentes mientras ajustaba el micrófono. «Buenas tardes a todos», comenzó su voz clara y firme.
Estamos reunidos hoy para inaugurar oficialmente la Fundación Javier Ramírez por la Transparencia Corporativa. Pero antes de hablar del futuro que esperamos construir con esta iniciativa, quisiera dedicar unos minutos a recordar el pasado que nos ha traído hasta aquí. Con elocuencia y emoción contenida, Rodrigo relató la historia de Javier Ramírez, su descubrimiento de las irregularidades en Corporativo Durán, su valiente decisión de denunciar, las amenazas recibidas y, finalmente, su trágico final. Describió cómo la evidencia meticulosamente recopilada por Javier había permanecido oculta durante años, protegida por Carmen, hasta que una serie de acontecimientos extraordinarios la habían traído a la luz. Algunos llamarían a esto coincidencia, continuó. Yo prefiero verlo como justicia poética. El destino quiso que la hija de Javier, Lupita, estuviera en el lugar preciso en el momento exacto para evitar otra tragedia. Su valentía al advertirnos sobre el sabotaje no solo salvó a mi familia, sino que desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron a que se hiciera justicia. Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros atentos de los asistentes. Pero la verdadera lección de esta historia va más allá de la justicia individual. Lo que Javier Ramírez nos enseñó con su vida y con su sacrificio es que la integridad no es negociable, que un solo individuo armado con la verdad y la determinación de defenderla puede desafiar sistemas enteros de corrupción, y que, aunque el camino sea largo y difícil, finalmente la verdad prevalece. Carmen, de pie junto a él, mantenía la compostura a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Lupita sostenía su mano firmemente, mientras que Emiliano, a su otro lado, la miraba con admiración y apoyo silencioso. La fundación que hoy inauguramos nace con 3 objetivos claros, continuó Rodrigo. Primero, proteger a aquellos valientes que, como Javier, se atreven a denunciar la corrupción dentro de sus organizaciones. Ofreceremos apoyo legal, psicológico y, en casos necesarios, financiero, para que ningún denunciante tenga que enfrentar solo las consecuencias de su valentía. Segundo, educar a las nuevas generaciones de líderes empresariales en principios de ética y transparencia. Hemos establecido alianzas con universidades y escuelas de negocios para desarrollar programas académicos que integren estos valores en la formación de futuros ejecutivos. Y tercero, promover cambios legislativos que fortalezcan la protección a denunciantes y aumenten las penalidades para quienes incurran en prácticas corruptas. La impunidad ha sido durante demasiado tiempo el mayor aliado de la corrupción. Es hora de cambiar eso. El público asintió con aprobación. Entre los asistentes se encontraban varios legisladores que ya habían expresado su apoyo a las iniciativas promovidas por la Fundación. Pero más allá de estos objetivos formales, prosiguió Rodrigo, su tono volviéndose más personal. La Fundación Javier Ramírez representa una visión, la de un mundo empresarial, donde el éxito no se mida solo en términos de beneficios económicos, sino también por el impacto positivo en la sociedad. Un mundo donde la ética no sea vista como un obstáculo para el éxito, sino como su fundamento más sólido. Hizo otra pausa, esta vez volviéndose hacia Carmen y los niños. Y ahora quisiera invitar a Carmen Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación y viuda de Javier, a que nos acompañe en la develación de la placa conmemorativa. Y también a Lupita Ramírez, cuya valentía hizo posible que estemos todos aquí hoy. Carmen avanzó hacia el centro del jardín, seguida por Lupita. Juntas, madre e hija, retiraron el paño azul que cubría la placa. Tallada en mármol negro, la inscripción rezaba: Fundación Javier Ramírez por la Transparencia Corporativa. En memoria de un hombre que eligió la verdad sobre la seguridad, la integridad sobre la conveniencia, y cuyo legado vive en cada acto de valentía que desafía a la corrupción. Los aplausos estallaron entre los asistentes, seguidos por un momento de silencio respetuoso. Carmen, visiblemente emocionada pero con la dignidad que la caracterizaba, tomó el micrófono que Rodrigo le ofrecía. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó con voz clara. Cuando Javier descubrió las irregularidades en la empresa donde trabajaba, no buscaba convertirse en un héroe. Solo intentaba hacer lo correcto, lo que cualquier persona honesta habría hecho. No podía imaginar que su decisión tendría consecuencias tan graves,
ni tampoco que, años después, su legado sería honrado de esta manera. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los asistentes. Durante 3 años viví con el dolor de su pérdida y con la frustración de saber que la justicia no se había hecho. Pero guardé la esperanza, y guardé también las pruebas que él había recopilado con tanto riesgo. Hoy veo que su sacrificio no fue en vano, que su valentía ha inspirado a otros a defender la verdad, y que su historia será un faro para aquellos que se enfrentan a dilemas éticos similares. Su mirada se posó en Lupita, que la observaba con orgullo. Mi hija me preguntaba a menudo por qué su padre ya no estaba con nosotras. Durante años no supe cómo explicarle la verdad completa. Hoy puedo decirle con orgullo que su padre fue un héroe silencioso, uno de esos héroes cotidianos que cambian el mundo no con grandes gestos, sino con decisiones valientes tomadas día a día. Lupita sonrió, sus ojos brillantes con una mezcla de orgullo y emoción contenida. La fundación que hoy inauguramos no solo honra su memoria, continuó Carmen, sino que extiende su legado, su visión de un mundo empresarial más justo y transparente. Y yo, como su directora ejecutiva, prometo dedicar toda mi energía y capacidad a hacer realidad esa visión. Los aplausos resonaron nuevamente, más fuertes y prolongados. Carmen, con un gesto, invitó a Lupita a acercarse al micrófono. La niña, aunque visiblemente nerviosa, avanzó con determinación. Yo no conocí bien a mi papá, comenzó con voz temblorosa pero firme. Era muy pequeña cuando nos dejó, pero mi mamá siempre me contaba historias sobre él, sobre lo bueno y honesto que era. Ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, y estoy muy orgullosa de ser su hija. Hizo una pausa, tomando valor para continuar. Cuando vi a esos hombres haciendo algo malo en el yate del señor Rodrigo, tuve miedo, pero recordé que mi mamá siempre dice que debemos hacer lo correcto, aunque dé miedo, así que corrí a avisarle. No sabía que eso nos traería hasta aquí, que ayudaría a que se hiciera justicia para mi papá. Pero estoy feliz de que así fuera. Sus palabras, sencillas pero profundas, conmovieron a todos los presentes. Rodrigo, que había observado la escena con emoción apenas contenida, se acercó nuevamente al micrófono. Gracias, Lupita. Tu valentía nos salvó a todos y nos enseñó una lección invaluable, que nunca somos demasiado pequeños para hacer una diferencia. Se volvió hacia el público, que escuchaba con atención respetuosa. Hoy, al inaugurar esta fundación, no solo honramos la memoria de Javier Ramírez, también celebramos el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la integridad sobre la corrupción. Y nos comprometemos a continuar esa lucha, a extender ese legado, a construir un futuro donde la ética empresarial no sea la excepción, sino la norma. Los aplausos fueron unánimes y prolongados. A medida que el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de Puerto Vallarta con tonos rojizos y dorados, los invitados se dispersaron por el jardín para el cóctel que seguiría a la ceremonia. Gabriela, que había observado todo desde un discreto segundo plano, se acercó a Carmen y la abrazó con afecto genuino. «Lo hiciste maravillosamente bien», le dijo. «Javier estaría tan orgulloso de ti y de Lupita, de todos nosotros», corrigió Carmen con una sonrisa serena, «de lo que hemos construido juntos a partir de la tragedia». En efecto, lo que había comenzado como una historia de pérdida y traición se había transformado en algo hermoso y significativo. La familia Mendoza y los Ramírez, unidos por circunstancias extraordinarias, habían formado un vínculo que trascendía las etiquetas convencionales. No eran simplemente benefactores y beneficiarios, sino aliados en una causa común, compañeros en un viaje inesperado pero profundamente enriquecedor. Esa noche, mientras los invitados departían animadamente en el jardín iluminado con farolillos, Rodrigo se encontró momentáneamente solo en la terraza, contemplando la bahía de Puerto Vallarta. El Esperanza del Pacífico, su yate, había sido finalmente liberado por las autoridades tras completarse la investigación, y ahora descansaba pacíficamente en el muelle del club náutico. Pero Rodrigo lo veía con ojos diferentes ahora. Lo que antes había sido un símbolo de estatus y logro personal, ahora le parecía casi trivial comparado con las lecciones de los últimos meses. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriela, uniéndose a él en la contemplación del horizonte. «En cómo cambia la vida en un instante», respondió.
Si Lupita no hubiera visto a esos hombres, si no hubiera tenido el valor de advertirnos, todo sería diferente ahora. Estaríamos celebrando un contrato, no inaugurando una fundación. Nuestras prioridades seguirían siendo las mismas. Gabriela asintió, entrelazando sus dedos con los de su esposo. A veces necesitamos que alguien sacuda nuestro mundo para ver lo que realmente importa. Carmen y Lupita nos han dado mucho más de lo que jamás podremos devolverles. Y nosotros a ellas, añadió Rodrigo. Es un intercambio perfecto, un equilibrio. Como diría Javier, el universo tiende al equilibrio. Quizás tenía razón después de todo. En ese momento Emiliano y Lupita aparecieron corriendo, sus rostros iluminados por la emoción infantil. «¡Papá! ¡Mamá!», exclamó Emiliano. «Vengan a ver. El comisario López trajo su patrulla nueva y dice que podemos sentarnos dentro». Los adultos rieron, dejándose arrastrar por el entusiasmo de los niños. La vida continuaba, transformada pero no disminuida por las pruebas enfrentadas. Si algo habían aprendido todos en estos meses, era que la adversidad, enfrentada con integridad y valentía, podía convertirse en el cimiento de algo hermoso y significativo. La Fundación Javier Ramírez por la Transparencia Corporativa no era solo un monumento a un hombre valiente, sino un testimonio vivo de cómo las decisiones individuales pueden cambiar el curso de muchas vidas, de cómo la valentía de una niña puede desencadenar una cascada de eventos que culminen en justicia y redención, de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad encuentra su camino. Y mientras el sol desaparecía completamente en el horizonte, dando paso a un cielo tachonado de estrellas, Rodrigo tuvo la certeza de que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo escrito no con tinta sobre papel, sino con decisiones valientes y acciones íntegras que día a día construirían el legado verdadero de Javier Ramírez.